Seguimos con En Sintonía con tu Salud, con la doctora Dadilia Garcés y el doctor Eliezer Elvitar, por Latinísima. Aquí hablamos todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de En Sintonía con tu Salud, con la doctora Dadilia Garcés y el doctor Eliezer Elvitar. Y hoy vamos a conversar acerca de un tema que afecta a aproximadamente 75 millones de personas en el mundo, y sabían que el 50% de ellos no saben que padecen de esto. Y esa es la parte más preocupante. Se trata del enemigo silencioso de la visión, el glaucoma. Sí. Generalmente las personas piensan que las cataratas es uno de los mayores problemas que produce pérdida de visión, pero tenemos que recordar que también existe el glaucoma. Con las cataratas generalmente existe un antecedente que es la diabetes, que es la número 1 en producir cataratas en adultos. En niños hay otras causas, que es un tema aparte completamente. Sí, señor. Pero se nos olvida el tema del glaucoma. Y hay siempre también mitos que nos gusta romper esos mitos en lo que se refiere al glaucoma, que solo se da a las personas morenas, mayores o que tienen antecedentes en la familia y que no le da a nadie más. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy para que ustedes se eduquen y tomen las precauciones. Y si llega a tener este diagnóstico, tener el tratamiento oportuno, que es lo más importante. Sí, pero antes de hablar de cuáles son esos factores predisponentes, cuáles son los síntomas del glaucoma y por supuesto de todos estos mitos que existen allá en la comunidad, vamos a comenzar por definir el glaucoma. Cuando hablamos de glaucoma estamos hablando de un grupo de enfermedades que afectan al nervio óptico y por supuesto pueden causar una pérdida progresiva o abrupta, repentina de la visión dependiendo del tipo de glaucoma del que se trate. Nuestro ojo es una especie de globo, de hecho hablamos del globo ocular, en el cual hay un líquido que se llama humor vítreo. Cuando se cierran los canales para el drenaje de ese líquido que hay dentro de nuestra cámara ocular, puede tratarse entonces de glaucoma de ángulo abierto cuando eso es progresivo o glaucoma de ángulo cerrado que ocurre de manera repentina y es el de peor pronóstico. Claro, y tenemos que recordar, porque muchas veces los pacientes nos preguntan, pero doctora, siempre son las arterias y las venas las que alimentan. ¿Cómo alimenta el ojo? Una manera de que el ojo se alimenta es por esta filtración que ocurre, que son estos humores, el humor vítreo, el humor acuoso, que permiten uno que esté nutrida completamente toda la capacidad del ojo y también que permita que el cristalino, que es lo que está donde se producen las cataratas, tenga esa capacidad de movilizarse, pero también esa humedad que necesita. Y es una filtración en parte de la sangre. Claro, al ocurrir estas obstrucciones, así como conocemos en el cuerpo en general la hipertensión arterial, cuando ocurren este tipo de obstrucciones de manera abrupta o de manera progresiva, ocurre este tipo de glaucomas y es la hipertensión dentro del ojo. Es por eso que cuando nos hacemos nuestros exámenes de oculares anuales, nos ponen a leer nuestras letricas, que es lo que a muchos nos preocupan y bueno, muchos ya después de los 40 vamos progresando en esto, pero progresando en números, porque la presbicia nos llega, pero se hacen también otro tipo de pruebas. Uno es de la agudeza también Del campo visual. Del campo visual para determinar cómo estás viendo en todos tus ángulos, ¿ok? Y también lo que corresponde al fondo de ojo, que lo hemos mencionado ya varias veces con diabetes, para ver cómo está la retina. Pero hay un examen que ahora es mucho más moderno. Anteriormente utilizábamos un paratico de que de uno solo verlo ya uno cerraba los ojos, era muy desagradable, sí. El tonómetro. Ahora el tonómetro es completamente digital y generalmente lo que ocurre es que vas a sentir como si te soplaran en el ojo y eso mide la presión. Así de que este tipo de exámenes son súper importantes realizárselo cada 2 años para determinar cómo está tu función visual, tu agudeza visual, pero también cómo están funcionando otros elementos del globo ocular. Y sin embargo, en aquellas personas que tienen una predisposición a sufrir de glaucoma o a quienes ya les ha sido diagnosticado, sus controles deben ser más periódicos, al menos una vez al año. ¿Y quiénes son esas personas que tienen mayor predisposición a sufrir de glaucoma? Bueno, en primer lugar, las personas mayores de 40 años. En segundo lugar, la población
afrodescendientes, personas con el color de piel oscuro, y nosotros, la comunidad latina. Porque somos la mezcla. Eso es lo que la gente no entiende. Pero además de eso, pacientes con antecedentes de diabetes e hipertensión arterial. Y volvemos, los latinos debemos atender el combo de que tenemos siempre nuestro gen afrodescendiente, así se vean muy blancos, porque lo hemos visto en pacientes cuando hacemos cirugías de que se operan y hacen queloide y son extremosamente blancas. Y empiezas a hacer el mapa genético y siempre hay un afrodescendiente atravesadito por ahí que contribuyó, no con el color de la piel, pero sí cómo se comporta la piel. Lo mismo ocurre con el ojo. A pesar de que no tengamos esa característica completamente afrodescendiente, los latinos por eso aumenta el riesgo. Pero también tenemos el riesgo de ser obesos, diabéticos e hipertensos. Así que este es el tipo de combo que no nos gusta para nada. Y es por eso que tenemos que ser muy cuidadosos con nuestros ojos, porque este es otro enemigo cuando ocurre de manera crónica. El que ocurre la pérdida visual de manera aguda, obviamente, la persona le da miedo y acude de inmediato a una emergencia. Pero cuando ocurre de manera crónica, no lo detectamos. Y es ahí donde empieza la pérdida visual importante y donde empieza de que, ¿por qué no me di cuenta a tiempo? ¿Qué debí de hacer para protegerme? ¿Qué debí de hacer para entender esta enfermedad? ¿Y cómo lidiar con ella? Porque lamentablemente no se cura, pero sí se puede controlar. Efectivamente, es una enfermedad progresiva y causa de ceguera irreversible en los casos más severos. Pero ¿cómo se manifiesta clínicamente? En la forma más benigna, que es el tipo de glaucoma de ángulo abierto, las personas, muy probablemente, más de la mitad de los seres humanos no sentimos esa pérdida progresiva y se lo atribuimos a factores como la edad, y generalmente las personas pensamos que se trata de la presbicia, una pérdida de la visión cercana, sobre todo, que se debe a la edad, a la degeneración de todos nuestros órganos y todos nuestros tejidos. Pero además de esta pérdida progresiva de la visión, eventualmente se pueden presentar una especie de destellos de luz que la persona va a manifestar, que siente que hay destellos de luz constantemente. Sí. Pero esa es la forma más benigna. Pero el segundo tipo de glaucoma, que es el glaucoma de ángulo cerrado, que es el que se manifiesta de manera repentina, los síntomas son de verdad dolor importante en uno o ambos ojos, porque puede ser uni o bilateral, además de una pérdida de la agudeza visual, una pérdida de la visión que puede ocurrir de manera repentina. Correcto. Y además de eso, náuseas y vómitos. ¿Y quién se va a imaginar que eso se debe a una lesión del nervio óptico? Porque eso no hay un drenaje adecuado de los líquidos de nuestra cámara ocular y eso afecta al nervio. Nadie lo sabe. Por eso es que es tan importante que, así como nosotros consideramos los controles médicos anuales, el control con el odontólogo, también el control con el oftalmólogo, si tenemos alguna enfermedad visual previa, astigmatismo, miopía, cualquiera de estas que son tan comunes y que son tan benignas. Pero además, si tenemos un diagnóstico de glaucoma o antecedentes familiares de glaucoma, no debemos obviar ese control con el oftalmólogo, porque hay un tipo de glaucoma que es el glaucoma congénito. Correcto. Es decir, bebés recién nacidos que nacen ya con esa hipertensión. Con la hipertensión dentro del ojo. Y eso es una problemática bastante difícil, sobre todo para los padres, lidiar, de tener un hijo con una característica especial. La pérdida de la visión siempre es impactante y genera, y hay que ir también entrenando en esa parte de rehabilitación que siempre nos gusta hablar. Nosotros nos gusta que ustedes sepan la parte preventiva, pero también, si ya ha ocurrido, ¿qué podemos hacer? Pero algo importante es ese dolor en el ojo que es abrupto, todo lo relacionado con la vista, acuda de inmediato al médico. En nuestros países son algunas ciudades las que tienen estas emergencias oftalmológicas, como ocurre aquí en Miami o en grandes ciudades, pero si estás en una comunidad pequeña, acude de inmediato a tu médico y describe ese tipo de dolor como lo acaba de decir el doctor Elvitar, porque eso nos guía de qué es lo que puede estar ocurriendo y generalmente se te puede indicar cuál es el tratamiento, que tienden a ser unas gotas muy específicas. Algo importante, a pesar de que no tengas tampoco problemas de la visión, de leer adecuadamente o que tú leas adecuadamente, siempre es importante cada 2 años hacerte tus exámenes
de visión, porque pueden empezarse a detectar las cosas temprano. Esto no se cubre en un examen físico normal. Los exámenes físicos normales son más externos, esto es más específico, pero se puede prevenir muchas cosas. Algo que tú mencionabas, nuestros oyentes y nuestros seguidores van a decir, pero bueno, ellos les pasan de todo. Hace 4 años tuve astigmatismo de chiquita. Siempre he usado lentes por mi astigmatismo. Tengo un ojo muchísimo más afectado que el otro. Con la presbicia se trató de cuadrar un poquito y ahí vamos, porque ya eso fue mi regalo a los 40 años. Leía bien el periódico a los 39 y al día siguiente que cumplí los 40 ya no lo alcanzaba a leer. Así me pasó a mí también, sí, de un día para otro. No, y fue exactamente el día del cumpleaños y yo, cumpleaños feliz, ya pasé el 4º piso. Pero bueno, ¿cuál es el punto? En mis exámenes cada 2 años, porque ya siempre he usado anteojos, me hicieron el de la tonometría, como les expliqué, me soplaron el ojito, me midieron la presión y me dijeron, parece que usted tiene, porque estos son exámenes cuando te los haces aquí en Estados Unidos con el optometrista, son exámenes que son de tamizaje, no son los definitivos. Entonces te refieren ya, y sí, al oftalmólogo. Voy al oftalmólogo porque en ese momento las mujeres que somos vanidosas, y lo tengo que admitir, yo quería quitarme esto, porque vuelvo a lo mismo, mi piel tiende a ser más morena que clara, y cuando tienes mucho tiempo utilizando los anteojos, las manchitas de aquí no me tenían nada contenta. Y dije, me voy a hacer el LASIK. Me estaba preparando para hacerme el LASIK para poder corregirme por lo menos uno de los problemas. Y ya después de eso, lentes de contacto. Cuando me dijeron, ¿tienes glaucomas? Y dije, no puedo hacerme LASIK porque eso es una de las contraindicaciones de LASIK. LASIK es cuando te hace la operación con láser para hacer las correcciones de agudeza visual. Pero una de las contraindicaciones absolutas es que no puedes tener glaucoma. Dije, hasta aquí llegó LASIK. Perfecto. Fui a la clínica aquí hospitalizada, que no le vamos a hacer la promoción, y llego allá y me mira el del glaucoma y viene y me dice, doctora, no tiene glaucoma, es un falso positivo, que es lo que nosotros decimos en los términos médicos. Afortunadamente no tiene, pero cada 2 años se lo tiene que estar viendo. Lo que tiene ahorita es un síndrome, él me lo mencionó, pero ya yo estaba traumatizada porque me sentí como los pacientes, de que uno va por algo y va saliendo algo nuevo, diferente, ¿no? Y me dijo, ¿qué es lo que se quiere hacer? Y yo no me quería hacer el LASIK. Me dijo, yo no se lo recomiendo porque con este síndrome, que es muy raro, que usted tiene, puede empezar a tener pérdidas de visión más adelante si se hace el LASIK. Le dije, ¿qué? ¿Sabe qué? Los lentes se venden un bonito, los anteojos ya me caen bien, salen unos modelos cada día mejor, no me voy a operar. Pero es importante educarse. Así de que en mi revisión en estos 2 años, volví a hacerme y volví a salir otra vez tengo la presión alta con el optometrista. Ya hice mi cita otra vez con el oftalmólogo, porque lo importante es de no descartarlo. El hecho de que me hayan dicho hace 2 años que no la tengo, no significa que en este momento no la vaya a tener. Así que hágale caso a sus proveedores de salud y hagan sus consultas. Es mejor decirles que no tienen nada y empezar un tratamiento a tiempo, de pasarlo de que otra vez me van a decir que no tengo nada y estés realmente padeciendo la enfermedad y no estés recibiendo tratamiento. Y fíjate algo, tú acabas de narrar tu experiencia anecdóticamente con respecto a algo que es sumamente benigno, que es la presbicia. Sí. Y comentaba yo coincidencialmente contigo que me ocurrió igual. Yo estaba en un congreso y fue a hacer unos estudios de terapia del dolor en Brasil. Y yo estaba en Brasil en una cena, y usted sabe que en la cena, en los congresos, los laboratorios nos ofrecen vino, champán a los médicos. Y entonces, bueno, yo estaba en mi cena y cuando me preguntan, doctor, ¿y usted qué va a pedir? Y cuando me traen la carta, cuando me di cuenta que tuve que alejar la carta, yo digo, mío, ¿qué es esto? No tomo más. Fue lo que yo pensé, no tomo más. No. Y entonces, no, era que cuando llegué a Venezuela, ya te dieron el regalo de cumpleaños. Fui inmediatamente al oftalmólogo, era presbicia, pero así de un día para otro. Y así como se manifiesta la presbicia de manera repentina, que es algo benigno, también se puede manifestar. Pero no es dramática. No, porque es una cosa benigna. Y es parte de la edad. Pero el glaucoma es dramático. Cuando tienes la emergencia, es una emergencia. Es dolor ocular, es un dolor ocular pérdida de la visión. Destellos de luz también. Y hay algo pérdida de la visión perimetral exacto. también. Y hay algo importante de destacar aquí.
de que ya sea esto o el diagnóstico que llamamos nosotros en medicina diferencial, que es la oclusión de la arteria de la retina, las dos son unas emergencias. Así que las dos pueden causar pérdida absoluta de la visión. Si a usted le duele el ojito, vaya volando a la emergencia porque las dos hay que tratarlas lo más pronto posible. Sí, así mismo es. Y fíjate, cuando hablamos de glaucoma, miramos el glaucoma en cifras. Yo les había dicho en la introducción que afecta a 75 millones de personas en el mundo. Y aquí en los Estados Unidos afecta a más de 4,5 millones de personas. De ese 4,5 millones de personas que están afectados por el glaucoma, más de 1,5 millones han perdido la visión. Y esta es una pérdida de la visión irreversible. Y la gente se preguntará, ¿esto se puede prevenir? Mira, si hay medidas con que prevenirlo, número uno, ya hablamos, hay que hacerse sus exámenes cada 2 años, ni siquiera son anuales, son cada 2 años. Esto es súper importante. También hay que tener salud y prevención con nuestros ojitos. Nos encanta emplear nuestros lentecitos para leer, para todo lo demás, pero los lentes de sol forman parte importante de proteger la visión. Y tienen que ser de calidad. Sobre todo en nuestros países hay mucha imitación de lentes con marcas y estos no traen la protección que debe de tener contra los rayos ultravioleta. Esto no está directamente relacionado con el glaucoma, pero puede contribuir a que se exacerben los síntomas. ¿Ok? Esto es importante. Y por lo demás, mira, los ojos siguen siendo lo más importante de los sentidos, pienso yo, que todos tenemos. Es el órgano que nos pone en contacto con el exterior. Con y tú tienes el resto de las medidas preventivas que podemos emplear para estar en esto. Sobre todo si hay un antecedente familiar, esto no se puede pasar por alto, ni que puede ser el chiste de la familia. El tratamientos hay, y es la parte de desacelerar la enfermedad. Es unas gotas que son muy específicas que se colocan y de hecho son tan fuertes que tienen interacciones inclusive con medicamentos que se toman oralmente o se pueden colocar en vena. Esas sí son las propias gotas milagrosas. Esas sí son. Porque esas son las que previenen que usted quede ciego. Así es. Además de eso se puede también tratar con medicamentos vía oral. Pero hay algo muy importante. En los últimos, digamos, 15 años, 10 años. Sí, en los últimos, entre los 15 y 10 años que echamos para atrás, hay una adicción que a la humanidad le ha aumentado el riesgo de presentar glaucoma porque aumenta la presión intraocular. Y sobre todo estamos viendo glaucoma en personas jóvenes, ya sea porque tienen antecedentes familiares de diabetes mellitus y de hipertensión, pero que además se la pasan nuestros niños, nuestros jóvenes y muchos adultos todo el día en esto. Esa posición de la cabeza con el ojo inclinado hacia abajo aumenta la presión ocular y daña nuestro nervio óptico. Este es uno de los factores principales que actualmente está predisponiendo a las personas a sufrir de glaucoma y por lo tanto siendo racionales en el uso del teléfono y estos en dispositivos electrónicos que tienen pantalla, siendo racional en su uso, podemos minimizar el riesgo de presentar la enfermedad. Mira, hay algo que yo aprendí con una optometrista y lo aplico mucho con mis estudiantes porque mis estudiantes no son la generación del libro que fuimos nosotros, que teníamos que cargar el libro de anatomía, que era algo así, por eso sí, también estábamos físicamente activos. Solo con cargar eso era cargar pesas todo el día. Sí. Emplean mucho los medios electrónicos para estudiar, estas generaciones de la computadora, de la tablet y del celular, para estudiar inclusive. Y el truco que yo les doy para hacer esos recesos, porque también los músculos empiezan a contraerse, eso contribuye a que la presión aumente en el ojo, es la regla del 20-20-20. Después de 20 minutos con cualquier dispositivo electrónico, tú te detienes 20 segundos y vas a mirar algo que esté a 20 pies de distancia. Aproximadamente. Es decir, de aquí a una pared o un punto largo. Eso permite que se relaje los músculos del ojo, que son más de 6, y permite que el músculo interno del iris también descanse y que esta presión que se está ejerciendo por la posición inadecuada y por estar tensos en ese momento, también se relaje. Eso contribuye, uno, a que tu aprendizaje sea mucho mejor, pero también a la higiene del ojo.
Sí, y estas recomendaciones son para ustedes. Ustedes tienen que tomarlas en cuenta porque se evitarán males mayores. Hablamos de las gotas milagrosas y hablamos de medicamentos vía oral, pero hay dos tratamientos más sofisticados para la mejoría del glaucoma. El número uno de ellos es el láser por excelencia y está la cirugía ocular propiamente dicho, Sí. que va a depender del daño, del tipo de glaucoma que usted presente, número uno, y número dos, de la severidad del daño que presentas. Así es, y también del riesgo que puedas tener, porque Exacto. todas las cirugías implican un riesgo, hasta las más sencillas. Así que esto siempre se tiene que hacer en manos de las personas con mayor experiencia en lo que se refiere a tratamientos oculares y especialistas en glaucoma. Dentro de oftalmología tenemos a especialistas en glaucoma. Así de que esto no puede ser cualquier oftalmólogo, tiene que ser personas que han hecho esta cirugía ya sea de láser o directamente es una incisión muy chiquitica con unos instrumentos casi parecen de juguete, de lo lindo que son, pero tienen que ser siempre manos muy expertas. Y el postoperatorio es muy importante. No se lo tomen a la ligera. Cualquier postoperatorio tiene que ser importante. Este tipo de paciente no puede toser no puede estar resfriado y mucho menos toser después de la Después de la operación. cirugía, sí. ¿Ok? Las mujeres, porque nosotros nos creemos las super chicas, las mujeres maravillas, no podemos llegar a hacer la sopa que el esposo nos pidió porque no pueden bajar la cabeza y no pueden estar en contacto con calor. Así de que todas las sugerencias posoperatorias hay que seguirlas estrictamente porque de eso depende hasta un 50% del éxito de la cirugía. Es así, la adherencia al tratamiento es crucial. Hay algo muy importante también. Las personas que tienen por costumbre también dormir boca abajo, me acabo de acordar ahorita que lo comentaste, lo que hacen nuestras superheroínas en este mes de la mujer que aún no ha terminado. No ha terminado, así es. El dormir boca abajo también predispone a la aparición de glaucoma y por supuesto después de una cirugía para este mal no puede dormir boca abajo más nunca en su vida. No. Si lo puede evitar en lo posible, Que, no posible. que no es una manera sana. Y entre Tampoco. otras cosas, también vamos a ir al otro lado del cuerpo. Este tipo de personas que tienen este tipo de tratamientos, inclusive el diagnóstico de glaucoma, no pueden tener estreñimiento porque no puedes estar puedes pujar. pujando. ¿Ok? Y si es una mujer embarazada, esta es una recomendación para cesárea, créanlo o no, porque la mujer no puede estar pujando 3-4 horas para que la belleza de bebé salga. Mamá tiene que ver la cara de ese bebé. Así de que son cosas que parecen, eso puede llegar a tener un efecto en tu ojo, en la presión de tu ojo. Y yo creo que también hay un punto importante porque lamentablemente si ocurre sobre todo el glaucoma agudo o de ángulo cerrado o ya lo tienes muy avanzado, tenemos ya que hablarle también a los pacientes la parte de rehabilitación, que siempre nos ha gustado también, porque eso no significa que tu vida se acabó. Hay que empezar a entrenar a este paciente y hay instituciones, tuve la experiencia en Venezuela con un tío, de que les enseñan desde temprano a leer en braille, a cómo van a atender sus ciclos circadianos, es decir, cómo van a distinguir el día de la noche, porque ya nuestros cuerpos están acostumbrados a eso por la parte visual. Cómo acomodar el reloj, cómo van a comer, cómo van a distinguir su ropa, porque pueden llegar a ser independientes. El perder la vista es traumatizante, sí, dramático, sobre todo si naciste viendo, pero hay un paso más allá para eso y es la parte de la rehabilitación. Y en casos más severos, el uso del bastón para las personas que tienen baja visión, que es el bastón blanco, y el otro bastón que tiene por lo general una franja de color naranja fosforescente, como los conos que utilizan en las carreteras, en la avenida, cuando están haciendo reparaciones para las personas que tienen pérdida total de la visión. Y me gusta mucho que sepas esta parte de la práctica médica, porque la mayoría de los colegas no maneja la rehabilitación visual, ni siquiera conocen de su existencia, y ojalá que mi maestro lo esté viendo, el doctor Ramón Estudillo, que está en España, un eminente médico fisiatra venezolano, un gran maestro y mejor persona, que yo estuve a punto de quedarme haciendo la subespecialidad con él de rehabilitación visual, porque es algo muy hermoso para uno como médico fisiatra. Claro, no, y hay otro tema que vamos a atender más adelante, porque la gente no sabe que también hay una
una rehabilitación cuando no tenemos la acomodación del ojo adecuada y se confunde muchas veces en niños con síndrome de hiperactividad. Así que ese es un tema súper interesante que vamos a poder discutir, porque la gente no sabe que hay rehabilitación para eso. Generalmente se cubre un ojito y lo vamos a discutir en otro día, porque aquí en Latinísima hablamos todos. Y recuerden que estamos, además de Latinísima, llegamos a ustedes a través de Euforia, Roku, Fire, YouTube, nuestra aplicación latinísima.net, y este programa llegó a ustedes a través de, por cortesía de Doctor Aesthetics, donde tu salud y belleza está en las mejores manos. Así que nos despedimos por esta emisión del día de hoy y los esperamos muy pronto. Mientras tanto, cuídense mucho. Esto fue En Sintonía con tu Salud con la doctora Dadelia Garcés Y el doctor Eliezer Elvitar. Hasta la próxima.